Muy bien. Bueno, vamos ahora a la siguiente charla. Estamos unos minutos tarde, o sea que nos vamos a tomar parte del coffee break para terminar la charla que viene. Sepan entenderlo. La charla que viene la va a dar Andrés Pedreira de España y el tema es el impacto de los riesgos de incendio en la transición energética. Bueno, Andrés, pasá para adelante, así ya vamos empezando. El currículum de Andrés es un currículum enorme, o sea, puso acá un montón de estudios. Yo voy a hacer un resumen el que puedo, mientras que eh, fui leyendo mientras que terminaba Fernando. A ver, Andrés es ingeniero industrial en la Universidad de Oviedo, tiene un máster en Ingeniería en Seguridad frente al Fuego por la Universidad de Carlos III de Madrid, tiene un máster en evacuación de incendios y seguridad humana y modelación, tiene un máster en investigación de incendios, un posgrado en criminalística, técnico superior en protección contra incendios de infraestructuras. O sea, la verdad que tiene muchos estudios, así que para Andrés, para nosotros es un honor que pueda poder dar esta ponencia. Y además también ha publicado diversos artículos relacionados en la seguridad contra incendios y el comportamiento humano en situaciones de emergencia, y es miembro activo de diversos comités técnicos relacionados con la seguridad contra incendios, y en la actualidad ejerce como director de Pixeling. Así que bueno, si querés ampliar vos tu currículum, porque es muy grande realmente, así que bueno. Nada, al revés, mi currículum nada, además me lo chafó todo José Prada hoy. Yo creí, de verdad que yo creí que sabía algo de esto del incendio, pero me di cuenta que no, que hay que manejar palabras en inglés. Entonces yo toda mi vida me he manejado con tres. Winston, whisky y fucking me manejé todo con eso. Lo he resuelto todo. Okay. Bueno, pues lo único que tengo es hambre de aprender, no tengo más que currículum, lo único que tengo siempre ha sido hambre de conocimiento y nada más, ¿no? Siempre me ha gustado mucho aprender y saber de todo lo que gestionamos y nos movemos alrededor. A ver, ¿qué me he hecho aquí ya? Espérate. Esto no está. Ahí está. Pasa entonces por aquí. Ahí, ahora. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede con esos nuevos elementos que llegan a vivir ahora con nosotros, que es todo lo que es lo fotovoltaico, lo que es el hidrógeno verde. Ya veremos después que de verde tiene poco, pero bueno, que llamamos hidrógeno verde. Y qué pasa con las baterías de ion litio y demás elementos, ¿no? Ok, bueno, de descarga de responsabilidad no descargo ninguna, la asumo toda, yo, no hay problema. Correcto, vale. Entonces la idea es ver cómo todo este proceso de cambio nos está llevando a nuevos riesgos de incendio. Parece que cada día deberíamos de tener, vamos, ¿desde cuánto? Desde que nació la humanidad peleando contra el incendio y parece que lo tenemos controlado y cada paso es peor. Tenemos más y más problemas porque siempre llega la tecnología, no analizamos cómo funciona dicha tecnología, por consiguiente no tenemos claro cuáles son los riesgos y que esperamos a que haya un buen número de víctimas para decir, ah, caramba, ¿qué pasó aquí? Pues vamos a ver un poco qué es lo que sucede con todo lo que son las baterías, el hidrógeno y el fotovoltaico. ¿Vale? Ok, vamos allá. Bien, me gusta mucho esta escultura, porque esta escultura es de una época de principios del siglo pasado, cuando una serie de artistas decidieron renunciar a todo lo que se venía haciendo hasta entonces. Solo se hacían cuadros de la gente noble, solo se hacían esculturas de la gente noble. Entonces hay un movimiento que va en contra de todo eso y dice, vamos a sacar a los invisibles, esos que tenemos en la calle y que son los invisibles y que nadie mira para ellos. Correcto, ese movimiento lo lidera, entre otros, Pablo Picasso, ¿vale? Y fue un movimiento que se extendió durante todo el siglo y dio mucho cambio desde el punto de vista, dio el origen después a todo lo que es a nivel cultural, pues todo lo que fue la pintura, el arte y demás, ¿no? Ok, bueno, pues con los paneles fotovoltaicos nos pasa lo mismo, ¿vale? Hay que sacar los defectos que tiene a la luz pública y a la calle. ¿Vale? Tenemos que saber, porque hay mucho problema oculto detrás del panel fotovoltaico. Bien, fijaros, en 1905, un canadiense, George Cove, inventa esto. ¿Vale? Todavía no sabíamos cómo funcionaba, cómo realmente nadie había sido capaz de explicar el principio físico, porque determinados materiales al recibir luz son capaces de generar electricidad. ¿Vale? Todavía no lo sabíamos. Eso lo demostró un señor unos años más tarde y le dieron el premio Nobel. Y ese señor se llama Albert Einstein. Einstein tuvo el Nobel precisamente por eso, por ser capaz de demostrar cómo se producía ese fenómeno. Bueno, pues este señor
En Canadá, en 1905, inventa un sistema ya con unos paneles, incluso con baterías. Tuvo muchísima repercusión mediática en aquel momento, como que iba a ser uno de los inventos que iban a ayudar a que la gente pobre pudiese disponer de unas determinadas fuentes de energía relativamente baratas. ¿Correcto? ¿Qué pasó? Pues que en 1909 fue secuestrado. ¿Vale? Fue secuestrado y lo que le pedían para liberarlo es que renunciase a su patente. ¿Vale? Al final fue liberado, nunca renunció a su patente, pero nunca volvió a hacer absolutamente nada más con temas de fotovoltaicos. Se quedó ahí hasta 1954, cuando se desarrolla el primer panel fotovoltaico que conocemos como lo utilizamos prácticamente hoy en día, y tenía un rendimiento de un 5% en 1954. ¿Sabéis cuánto tenía ese? Un 5%, exactamente igual, ¿vale? Y ya sabíamos cómo funcionaba, ya Einstein se había encargado de enseñarnos cómo funcionaba el recoger luz y generar electricidad. Ok, bien, entonces todo eso nos ha llevado hoy en día a que estamos destruyendo el planeta por muchas razones, entonces queremos un poco ayudarnos con nuevas fuentes de energía que sean relativamente limpias y quitarnos de toda esa fase carbónica que derivaba del petróleo y demás, ¿no? Entonces ahí tendríamos toda esa fase y es lo que nos está llevando ahora. De estos riesgos todavía no hemos sido capaces de controlar los riesgos derivados del petróleo y del carbón y queremos saber lanzarnos a un nuevo. Pues vamos a ver allí. Mirad, en la eólica hay una foto que a los que nos dedicamos a esto nos ha traumatizado siempre. Esto se produce en 2013 y fue conocida en un artículo publicado y salió en muchos medios de prensa como el último abrazo. Ese eólico sufría un problema, llaman a dos ingenieros, dos chavales, uno de 19 años y otro de 21 en Holanda, y suben allá arriba a arreglarlo. Y cuando están arriba se produce un corte eléctrico y empieza a arder. Suben encima de la góndola, se dan el último abrazo, se despiden y se tiran al suelo. ¿Vale? Señores, todavía no hemos tenido ningún muerto con la fotovoltaica. ¿A qué estamos esperando? ¿Cierto? ¿Vale? A ponerle coto, a saber cómo funciona, a poner medidas. ¿Qué queremos? Que tiene que salir algo para empezar a poner medidas. A partir de esto se empezaron a plantear pues muchas cuestiones, ¿no? Pues unas distintas, primero, cómo era el concepto de la eólica, hacia dónde iba. Fijaros si eso lo teníamos en tierra, que estábamos aquí. Hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos acá. Cuando vayamos a hacer un mantenimiento, estamos en el medio del Atlántico a día de hoy, ¿correcto? ¿Vale? Ok, pues a partir de aquí empezaron a definirse diferentes estrategias de seguridad. No hay ninguna norma, pero se define como estrategias de seguridad para ver qué pasaba si me pilla el incendio en la parte inferior y yo estoy en la parte superior, si me pilla la góndola, si me pilla el incendio en la parte inferior y yo estoy arriba, a definir estrategias de seguridad, que es lo que tenemos que definir. Y la estrategia después se argumenta, una vez definida la estrategia, con herramientas de ingeniería pura y dura. ¿Vale? Sin que haya falta una norma. Somos ingenieros, déjennos trabajar en libertad con nuestros conocimientos. ¿Cierto, no? Correcto. ¿Y eso que le llaman hoy en día? Diseño basado en prestaciones. ¿Vale? ¿Ok? Pero realmente no es eso. Es ingeniería pura y dura, es lo que tenemos que trabajar. Pero para eso tenemos que saber los riesgos, cómo funcionan y demás. Bueno, nuestro continente, este continente, está abonado indiscutiblemente a un gran desarrollo fotovoltaico. ¿Vale? Por las características que tiene, empezando por arriba en México hasta el resto del continente, ¿no? Pero claro, parece que sí que tienen un problemita, ¿no? Parece que sí que arden, ¿verdad? ¿Ok? Aquí tenemos un siniestro, aquí tenemos otro siniestro. Este justamente fue en junio en México, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? La busqué en aquel momento porque había hecho una presentación justamente en México sobre este mismo riesgo y demás, ¿no? Bueno, pero no solo eso, sino que uno de los problemas que hubo en Europa en un momento determinado, hace poco, fue que se cayó todo un centro de proceso de datos que tenía energía derivada de paneles fotovoltaicos puestas en la cubierta, ¿vale? Y se incendió. Y eso hizo que colapsase, entre ellos, pues muchos programas de gestión de muchas empresas, ¿vale? Que estaban funcionando a través de ese centro de proceso de datos. Fijaros hasta dónde podemos llegar. Y hablamos de un CPD. Bueno, Walmart es un caso súper conocido. Walmart decide poner en todos sus almacenes logísticos paneles fotovoltaicos en la cubierta y se lo contrata a un señor que se llama Tesla, ¿vale? Y le empieza a colocar todos los paneles fotovoltaicos encima. Cuando iba por
por el octavo almacén que le había ardido por culpa de los paneles fotovoltaicos, decidió parar todo y llamar a Tesla a los juzgados. Y es donde están ahora, peleándose en el juzgado. ¿Vale? Esto le pasó a Tesla. Digo, a Tesla y a Walmart, perdón. Pero Amazon, en diciembre del año pasado, que le pasó lo mismo, decidió desconectar todos los paneles fotovoltaicos que tiene encima de sus almacenes logísticos hasta saber qué medidas puede poner. Es muy difícil corregirlo a posteriori, muy difícil. Muchas veces es tirar con la instalación y empezar otra vez de nuevo. Entonces planteémoslo antes siempre, ¿vale? Muy difícil. Y no es de los peores riesgos Amazon desde ese punto de vista, porque ya tiene unos criterios, porque ya tiene un envolvente, que no tiene envolventes combustibles, como utilizamos en muchos otros sitios, o sea que no es de los peores, ¿vale? Ya podemos poner todos los rociadores que diga el señor Prada Company, que como el incendio venga del exterior, no nos vale de nada. No vale absolutamente nada. No son capaces de controlarlo y el incendio nos entra desde el exterior a través de los distintos elementos de la instalación fotovoltaica. No solo pensemos en el panel, porque yo he visto presentaciones de señores que venden los paneles de aislamiento de la cubierta diciendo, no, es que el panel arde y no arde después hacia abajo, no me lo transmite hacia abajo. Mentira. El panel arde y puede que pase o no pase, pero lo que sí puede producirse es un arco de corriente continua, que lo vean, ¿vale? Ahí arriba, cómo perfora el panel y cómo entra todo rápidamente dentro, ¿vale? Ok. Bien, pues con la iglesia hemos topado, ¿vale? Fijaros, esto es, ahí lo tenéis, la Catedral de Guadalajara, México, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Fijaros, nos lo están poniendo detrás de cada solapa un panel fotovoltaico. Ah, esta se la dedico a Fede. Toma, Fede, dale ahora. Hay que tener, como dice mi pueblo, sabe lo que iba a decir, hay que tener para poner eso ahí, ¿sí o no? ¿Cierto, no? Correcto. ¿Vale? O sea, que no pasa nada. ¿Qué va a decir? Claro, el que lo vende, ¿qué va a decir? Que no arden. No tiene ningún problema. Y es la única fuente de información que tenemos. El que lo vende, que no arden, que no tiene ningún problema, ¿vale? Pero parece que sí que arden, ¿sí o no? Parece que arden, ¿eh? Y más, y más, y más, y todavía más, y más, y más. Ok, no solo arden, sino que a veces son ellos los causantes y los que provocan todo el incendio. Fijaros, este incendio en concreto fue un incendio que investigué yo, ¿vale? Como veis, no quedó nada de la nave, las dos a izquierda y a derecha quedaron bastante afectadas y no había ninguna fuente de energía dentro de la nave incendiada, ninguna. Lo único que había era un cable que le prestaba a la nave vecina, que era esta, que entraba por aquí, ¿vale? Para cargar las baterías de una carretilla elevadora. Correcto. Con lo cual, cuando entramos en el siniestro, como ni siquiera tenía electricidad, porque habían cursado una petición de electricidad y acababan de perforar y meter unos tubos para después pasar los cables, no tenían electricidad, ¿vale? Con lo cual no había ninguna fuente de energía y ¿qué almacenaban? Almacenaban los barquillos estos que se colocan para los helados, que son de galleta, ¿vale? En cajas de cartón, era lo que tenían allí, única y exclusivamente. Tenían toda la producción vendida a una empresa española que se llama El Corte Inglés, que muchos conocerán, para la campaña de Navidad. Y esto fue más o menos sobre esta fecha, el año pasado, ¿vale? Bueno, pues llegamos allí todos los investigadores, cuando es así no va uno solo, ya no nos gustaría ir uno solo y que nos dejara, no, van varios, porque uno manda uno, otro manda otro, todos los afectados, vienen allí todos a opinar y demás, todos fue la carretilla, es lo único que había, fue la carretilla, pero la dinámica del incendio, para mí, daba que no era la carretilla, ¿vale? Es más, incluso cuando estábamos analizando la carretilla, las baterías aún tenían tensión, a uno se le cayó una regla y hizo un corto allí, aún tenía tensión las baterías de la carretilla. Y lo que no sabíamos es que el señor que les había alquilado la nave a los de Rifacil, que eran los que tenían aquí todo el tema de los helados, ¿vale? Lo que no sabíamos es que también había alquilado la cubierta para una instalación fotovoltaica que explotaba otro, ¿vale? O sea, fijaros qué paradoja, dentro de la nave no había electricidad y arriba la producían, ¿correcto? ¿Vale? Pues al final el problema estaba en un inversor de la instalación fotovoltaica, que estaba justamente colocado en la cubierta de panel combustible, pues el resto ya lo podéis imaginar, ¿vale? Las consecuencias ahí las tenéis, ¿ok? O sea que sí que arde, y no solo eso, sino lo que puede producir, ¿vale? Vamos a seguir. Aquí está. Aquí había un vídeo, no sé si... A ver, yo creo que lo borraste, sí, me parece, sí.
No te preocupes, sí, total, a ver qué arde, ya lo vemos, o sea que no hay problema ninguno. Vale, mirar, más, ¿no? Correcto. Más, sí, fijaros cómo puede penetrar hacia adentro tan fácilmente, aunque no entre a través de la envolvente. Fijaros, eso que antes decían que en España llamábamos claraboyas, pues por ahí entró hacia adentro también el incendio, ¿lo veis? Correcto. Ok, bueno, volvamos atrás. Entonces, en esencia, ¿qué es una instalación fotovoltaica? Pues la luz del sol que recibimos sobre unas placas de un determinado material, por regla general de silicio, que van soldados entre placas, y ahí llevamos a un regulador de carga, después lo podemos meter a unas baterías para almacenar, o sencillamente a un inversor para después mandar a la red y demás. Podemos entrar en más detalles, pero vamos a ver elemento a elemento en la siguiente diapositiva. Que esto sí que es importante, entender absolutamente todo. Cada uno de los elementos con los que jugamos, porque cada uno de ellos tiene su misión, provocarnos un incendio. ¿Vale? Primero el panel, ¿vale? Primero el panel. Entonces, claro, que te vende el panel. Si el silicio no arde, hombre, claro que el silicio no arde, pero un corto lo hace, ¿sabes? No está todo soldado, son células pequeñas, todas soldadas de corriente continua produciendo y claro que sí que lo produce, ¿vale? Correcto. Eso se une todo, se suelda todo y al final se lleva en la parte trasera una caja y de ahí sale un cablecito que conectamos después en serie, boom, 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 unos con otros, todos los paneles, ¿vale? Vamos conectándolos todos. Y esos conectores son estos elementos que tenemos aquí, ¿vale? Y que conectamos desde la caja que unimos atrás todas las soldaduras, traemos un cable y este es el conector con el cable del siguiente panel, ¿vale? Que ya tienen su misión ahí. ¿Vale? Porque como queden mal ajustados, como los hayamos comprado en China, que muchas veces, es que se me acabaron y cogen de un fabricante con otro y eso va trabajando ahí arriba, continua, llega un momento que deja de ser continua y pasa a ser espontánea. ¡Bum! Incendio. ¿Vale? Siguiente. Todos estos hacemos después con los paneles lo que se llama una playa de paneles y los unimos en una cajita. ¿Vale? Llevamos ahí una cajita. Y esa es la cajita donde unimos toda esa playa, ¿vale? O sea que aquí tendríamos, pues, imaginaros 40 paneles, ¿vale? Todos, y llegamos a este concentrador, ¿correcto? A partir del concentrador, ¿qué se dieron cuenta? Hombre, caray, resulta que no puedo meterle mano, ni puedo hacerle nada, porque siempre que haya luz esto está cargado de electricidad. Entonces dijeron, vamos a poner un punto donde yo pueda cortar la electricidad que se me produce hacia la parte trasera. Y por lo menos de aquí adelante, hasta aquí, siempre que tenga reciba luz, yo voy a tener tensión. Y a partir de aquí, hacia allá, yo no voy a tener tensión. ¿Vale? Entonces eso se coloca ahí para ese... Claro, está tan poco procedimentado que cuando hay un incendio, los bomberos no saben ni dónde está, ni cómo es. ¿Vale? Está tan poco mantenido, ¿vale? Se presta que muchas veces el incendio lo provocan ellos mismos cuando van un día allí a cortar y los contactos están tan oxidados que lo que producen es un corte, ¿vale? Porque nos creemos que eso, la instalación fotovoltaica funciona sola ahí arriba en la cubierta. Es como el sol, ¿vale? Por el día está y por la noche no, ¿vale? Exactamente igual. Siguiente. Bueno, como trabajamos con continua, pues vamos a convertirla a alterna, ¿vale? Para poder trabajar con la que trabajamos habitualmente. ¿Ok? A partir de aquí también tenemos nuestro aislador, ¿vale? Y a partir de aquí ya podemos utilizar, pues, distintas maneras. O podemos almacenar la energía, o podemos meterla a la red, o podemos utilizarla en instantáneo, ¿vale? Pero todos estos elementos van a jugar un papel importante a la hora de tener un problemilla, ¿vale? Que es el de que nos pueden generar un incendio. Primero trabajamos con continua, que tiene más peligro que la alterna, ¿vale? Y además tenemos cable de positivo y cable de negativo. Si encima los llevamos todos juntos en una canaleta por la cubierta, cuando tenga un problemita, ¡clac!, rápidamente se me fonda un corto, ¿vale? Es fácil que sufra daños un cable. O es fácil que los roedores, que les encanta ir allí, morder los cables y me lo deja peladito, ¡pac! ¿Vale? Es muy fácil, con lo cual, y tengo un corto en corriente continua, allá arriba en la cubierta. Vale, bueno, en Italia, un país más o menos desarrollado, dijeron, coño, esto está empezando a crecer, habrá que hacer algo. Pero lo primero que hicieron fue mirar qué nivel de incidentes tenían, ¿vale? Y vieron que 2003, 2004, 2005, esto empezó a subir, ¡pac! Cierto, ¿no? En 2012 tuvieron un buen pico. ¿Qué pasó? Que metieron la primera reglamentación en 2012 guía para la instalación y la implantación de instalaciones fotovoltaicas. Y a partir de ahí la curva empieza a cambiar. ¿Vale? Ok.
Entre uno de los requerimientos que piden es que el revestimiento sobre el que se coloque tiene que ser incombustible. Lo primero es que el material sobre el que se coloque tiene que ser incombustible. Correcto. Bien, Alemania, fijaros, hasta 2012, lo mismo. Sacó una tremenda guía Alemania sobre los riesgos que había y cómo hay que hacer, y dio un montón de cursos a todos los instaladores, porque esto creció tan espontáneamente que la gente se vino arriba como con lo del incendio. Lo que pasa es que esto hay más demanda que el incendio, ¿vale? El incendio, como nunca funciona, aunque quede mal, lo que decíamos esta mañana, ¿sabes, no? Pero aquí sí que, como quede mal, pues parece que algunos problemitas sí que hay. Y el problema es que había tan poco conocimiento que se hacían las cosas muy mal, o se están haciendo en muchos casos las cosas muy mal. Vale, fijaros, datos de Alemania, ¿vale? Sobre unos cuantos incidentes, 400 incidentes, ¿vale? De esos 220, pues el fuego fue en la parte exterior, correcto. De 10 de ellos destruyeron completamente el edificio, 65 hubo daños importantes en el edificio, 49 el sistema fotovoltaico totalmente dañado y 55 componentes del sistema fotovoltaico dañado. ¿Vale? O sea que vemos que había datos para analizar más o menos de dónde puede estar el problema y que cada uno de los elementos que hemos visto tiene su misión desde ese punto de vista de contribuir al incendio. Correcto. Los ingleses, pues lo mismo. Si no medimos, no sabremos. Era como lo del ejemplo de antes. ¿Qué ponemos? ¿Rociadores aquí en la salida? Habrá que medirlo para saber lo que ponemos, ¿no? Medir el nivel de seguridad que queremos aportar, no decidir como lo decidimos en la barra del bar. Yo creo que ponemos rociadores ahí y ya vale, ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Correcto. Entonces, lo mismo. Fijaros, analizaron de dónde estaban aisladores, conectores, inversores en los cables y en los módulos fotovoltaicos. Fijaros que al final el módulo no se lleva tantos incidentes, lo que es el módulo en sí. ¿Vale? Correcto, no se lleva tantos incidentes, pero aún así los lleva. ¿Vale? Bien. Y es claro, es que lo ponen sobre un material que arde, joder, pongámoslos en el agua, que fue lo que hicieron en Japón. ¿Vale? Pues la instalación más grande sobre agua en Japón ardió. ¿Vale? Ardió, señores. Pues está un solar flotante, la mayor del país, cubre 18 hectáreas de lago y están instalados 50.000 paneles solares sobre el agua y ardió después de un tifón. ¿Vale? Ok, se ardió. Bueno, vamos a ver algún datillo, ¿vale? Algún datillo que nos ayude. De 600 instalaciones que hemos revisado, hemos encontrado que en el 97% de ellas tienen problemas. En el 97 había problemas de algún tipo, ¿vale? Vamos a ver dónde estaban. Correcto. Después de 600 auditorías, identificó problemas de seguridad. Los más comunes. El primero, problemas tan simples como conexión a tierra. Tiene que estar todo conectado a tierra. Trabajamos con corriente continua, trabajamos con elementos que tenemos allá arriba. Y el primer problema es la conexión a tierra. Curioso, de eso deberíamos de saber algo, ¿no? ¿Sí o no? Y además lo que no se puede hacer después para conectar la tierra, coger y perforar el panel. ¿Vale? Que no sabéis las que hemos encontrado. ¿Vale? El siguiente, módulos dañados. El siguiente, conectores cruzados. Conectores que estaban mal conectados. El de un panel con otro que no correspondía. Correcto. Terminaciones pobres o deficientes, ¿vale? En conectores y en cables y en toda la parte de aparamento de la parte eléctrica, ¿no? ¿Vale? Mal ensamblados o inadecuadamente. Puntos calientes en los paneles fotovoltaicos. Luego veremos lo que son los puntos calientes y cómo se producen los puntos calientes. ¿Correcto? Y conectores y demás. ¿Vale? Con el recinto, vamos atrás. Ok. Fijaros. No tenemos ningún control ni ningún mantenimiento sobre la instalación. Eso tiene que acabar incendiándose a la fuerza. ¿Sí o no? El de la izquierda, pero es que el de la derecha también. El de la derecha, lo que hacemos aquí, con este soporte, que yo ya sabéis lo que le cortaba al que lo puso, ¿sabes? Pues con ese soporte lo que estamos haciendo aquí es una sombra, ¿vale? Esa sombra lo que produce es un punto caliente. El punto que no recibe luz cuando el resto del panel recibe luz pasa a funcionar al revés. En vez de generar electricidad pasa a consumirla. Y como pasa a consumirla, pues entonces en todo alrededor, en todo este perímetro que pasa a consumirla, ¿vale? Se produce un estrés térmico
y al final acaba produciéndose un corto en esa instalación, ¿vale? En las soldaduras del propio silicio dentro. Y tengo lo que se llama el punto caliente. Bueno, por lo mismo también se me produce si se me cae una hoja de un árbol. O sea que, ojito al dato. Ok, claro, si necesito revisar el estado en el que están las conexiones, fijaros lo atrevidos que somos. Como no lo haga con un buzo, vale, ¿no? ¿Sí o no? Aquí aún bueno, ahí sí que puedo revisarlas y cómo envejecen y si hay un punto caliente, pero aquí o sea, somos atrevidos del todo, desde ese punto de vista. Y claro, ahí están los puntos donde después se producen. O cables excesivamente tirantes, fijaros este conector excesivamente tirante y después de sufrir las tensiones de la temperatura a la que está expuesto el panel, ¿vale? Que se empieza a dilatar y esa conexión al final, ¿qué tengo? Un corto en ese conector, ¿vale? Un corto en ese. Si al final es todo de sentido común, ¿vale? Y como toda instalación hay que limpiarla, porque en cuanto esto se llena de suciedad, ¿qué tengo si se acumula polvo en una zona? Un punto caliente. Y vuelvo a tener el problema que tenía con la hoja o con el anclaje. Lo mismo, un punto caliente. Correcto. Resultado. O sea que a limpiar. A limpiar. Y bastante a menudo. ¿Vale? Como máximo, los limpian una vez al año. No se puede. Hay que verlo en función del ambiente en el que vive, cómo vive y demás, ¿no? Ok. Y luego la mano de obra. Vale, el panel es mega delicado. Cada paso es más delicado y cada paso son más sencillitos. Es más, hemos llegado ya al punto de que tenemos el silicio en la parte superior y luego una serie de aislantes y en la parte inferior lo único que lleva es un sellante que es un polímero, ¿vale? Por eso cuando hace un corto empieza a gotear, empieza a arder y demás. Ya estamos un paso más allá. Y hemos cogido lo que se llaman los bifaciales y hemos cogido ese modulito de silicio, lo hemos cortado en dos y lo ponemos por arriba y por abajo, para que la luz que me incide, bueno, aquí no se ve muy bien, pero imaginaos que este fuese el panel que está trabajando, pues la luz me incide por aquí, pero hay cierta luz que me rebota por aquí y me llega, entonces que por la parte trasera también esté produciendo electricidad, ¿vale? Es lo último que se está trabajando ahora y se están colocando ya lo que se llaman los bifaciales y ha mejorado el rendimiento un 30% de esa luz reflejada que llega por la parte trasera, ¿vale? Ok, bueno, pues entonces hay que verlo en detalle, ver cómo fijaros la de conexiones y puntos de soldadura que lleva lo que es un módulo fotovoltaico, ¿vale? Cómo podemos inspeccionar todos esos. Los paneles, el 90% de los fabricantes están en China, los fabricantes en China cada 10 años desaparecen, cambian, ¿sabes, no? Correcto. Ok, bueno, ¿qué tengo por consiguiente con el paso del tiempo? Esta deslaminación, ¿lo veis? Esos procesos de deslaminación que al final se me acaba produciendo un punto caliente, problemas en el panel. A ver, ¿qué pasó? Tú sí que no fui yo, ¿no? Ah, sí, que fui. A ver si estabas atento. Te han hecho muchos piropos todos. Cables pasando por bordes afilados. ¿Vale? Pues fijar lo que le pasa a ese cable. Se acaba cortando con la tensión, ¡pac! Corto. ¿Vale? Cables con excesiva tensión, corto. ¿Vale? Eso es México. Eso es la sede de la Fundación Mafre y de la compañía Mafre en México. ¿Vale? ¿Ok? Si veis cómo están estos cables de tensos arriba, esto es la fachada del edificio y esto hace como una visera, ¿no? Si veis cómo está eso, es alucinante, alucinante, alucinante. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que las compañías de seguros han empezado a asegurar este riesgo sin darse cuenta de lo que estaban asegurando. Y ahora son los primeros que no dejan que contemos la verdad, porque le sacamos las vergüenzas y algunos le van a llamar allá arriba y van a decir, oye, ¿tú por qué has asegurado esto? ¿Cierto? ¿Vale? Ok. Bien, entonces está así, con los cables súper tensos, ¿vale? Bien, después los puntos calientes en las conexiones, mano de obra sin formación, no hay normas de instalación para este tipo de instalaciones, con lo cual estamos a exentas de la buena fe de los que lo instalen o del conocimiento que los instalen, ¿vale? Y exposición prolongada, además de todos estos conectores, a la intemperie, a la luz solar, al agua, con lo cual tienen que ser estancos, tienen que aguantar durante un periodo determinado de tiempo la luz solar, ¿vale? Fijaros si la produce el panel, en las zonas de mayor incidencia, cómo estarán los conectores y los cables, ¿vale? Con el paso de los años se van degradando y ya tenemos esos puntos calientes. Las cubiertas de los paneles mal instalados pueden no impedir adecuadamente la entrada de agua, ¿vale? Muchas veces el problema es que al propio panel le entra agua por
porque lleva un sellante doble termal del marco y le entra agua y una vez que se me filtra ahí agua ya tengo problema en el propio panel también, ¿vale? O sea que las juntas de los conductos que fallan o están dañadas permiten la entrada de agua en los recintos, la falta de orificios de drenaje no permite que el agua intrusionada dentro de ellos pueda salir, o sea, hay un montón de cosas que nos pueden provocar esos puntos calientes que vamos a tener y después tendremos un determinado problema. Malas conexiones, problemas de malas conexiones debido a lo que hablábamos, terminaciones de conductos mal instalados. Lo que hemos encontrado es que por regla general encuentras de muchos tipos de conexiones, ¿vale? A veces hemos encontrado un inversor que tiene a lo mejor como unas 20 conexiones, derivaciones de esos puntos que veíamos arriba, de sus concentradores, y llegan después 20 conexiones a un inversor. Y de los terminales, igual encontrarte, de esos 20, igual encontrarte 3 tipos de terminales, ¿vale? Y algunos mal apretados, lógicamente, porque ya no eran acordes al tipo de cable y al tipo de conexión del propio elemento. Bueno, esos eran los fallos habituales que nos encontramos, esa galería de fallos que nos encontramos. Si vemos desde el punto de vista de causa de incendio, pues tenemos que uno de los principales es fallo de producto, ¿vale? Nadie supervisa desde el punto de vista del incendio la fabricación de los paneles. Eso no se hace. Se puede hacer perfectamente, pero no se hace, porque eso encarece, ¿vale? Entonces no se hace, y como no hay una presión social de que se haga, pues no se hace, ¿vale? Fallos de planificación, ¿vale? Se instalan de cualquier manera. No hay una planificación acorde a cómo se debe instalar, no hay un proyecto adecuado de cómo se debe instalar. Es más, muchos después se los lleva el viento, ni siquiera quedan bien anclados, ¿vale? Tenemos problemas de todo, ¿vale? Ok, fallo en la instalación, repito, derivado muchas veces incluso a mal calculadas las líneas en corriente continua, ¿vale? Y mala ubicación de los equipos. Señores, si una fuente de incendios es el inversor, ¿dónde debería tener el inversor? No en la cubierta, donde no lo puedo supervisar y revisar, ni controlar. Tendré que bajarlo directamente o al exterior del edificio o dentro del edificio, pero perfectamente sectorizado, ¿vale? Y tenerlo perfectamente identificado y sectorizado y estar monitorizándolo constantemente. Pero claro, al instalador eléctrico, al que instala los fotovoltaicos, no le interesa, porque tengo mucha más caída de tensión en continua que en alterna. Entonces me lo coloca lo más cercana a la instalación, porque le interesa, lógicamente, ¿vale? Pues si no lo sabemos, tragamos, pero si lo sabemos, ya empezamos a pedir. Entonces hay que saber de lo que estamos hablando y dónde están los riesgos, ¿vale? Influencias del exterior. Tiene que aguantar las inclemencias climáticas del exterior. Conocemos un fenómeno que se llama granizo, ¿cierto? ¿No? Imaginaos lo que le pasa a un panel cuando el granizo le cae encima. Pues sencillamente el viento. Cada paso hacemos paneles más largos y más finos. Y acaba flejando, porque está mal soportado y acaba flejando. ¿A qué nos lleva ese problema de fleje? Pues que al final se acaba produciendo una microgrieta y esa microgrieta acaba produciéndose un corto en el panel. ¿Vale? ¿Ok? Y aluminio involucrado. Bueno, ok. Los puntos calientes que hablábamos antes, como tengamos una zona en sombra y como esté creando muchas veces es el propio panel el que le hace la sombra en la propia instalación a su vecino. Y ya tengo un punto caliente que es lo que estamos viendo, ¿vale? Repito, daños físicos derivados de nevadas, de vientos, de todos los fenómenos físicos que nos podemos imaginar, ¿vale? Y eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo controlado, ¿vale? Las grietas se producen en los paneles, en ocasiones son indetectables a simple vista, parece que no pasa nada, pero tenemos herramientas para poder verlo, ¿vale? Son caras, pero tenemos cámaras para poder verlo, ¿vale? Y podemos hacer, y se puede hacer una revisión perfecta, ¿vale? Desde ese punto de vista. Bien, lógicamente, problemas de mala instalación, problemas de mediciones, problemas de tierras, hemos dicho antes, y problemas de accesibilidad, ¿vale? Problemas de accesibilidad para todo, ¿vale? No hay ni siquiera caminos de mantenimiento, porque somos tan egoístas que queremos explotar al máximo la cubierta. No hay ni caminos para mantenimiento, ni caminos para la intervención, si hay que hacer una intervención en un momento determinado por los equipos correspondientes profesionales de bomberos. Tampoco lo hay. Y hay que planificar cómo, por dónde y demás. Después es muy difícil, además, ¿vale? Porque tiene muchísimos problemas, claro. ¿Cómo le vamos a pedir a un bombero que vaya allí a echarle agua a algo que tiene tensión y no tengo manera de quitarle tensión? Apaga el sol y que deje de tener tensión. Vale, entonces hay un señor en Australia, el mayor instalador australiano, sufrió un accidente subido a una cubierta y derivado de una descarga, porque el panel tenía tensión. Cayó de la cubierta abajo
y todos pensaron que había muerto, y cuando él reanimó y volvió en sí, dijo, esto no puede volver a ocurrir. Fue su primera palabra, fue lo primero que dijo. Dejó todo, vendió su empresa, vendió todo y se metió todo el dinero en investigar y ha producido un elemento que se aplica igual que el polvo de un extintor para apantallar los paneles y que no tengan carga mientras que hay sol, para hacer mantenimientos o para una intervención exclusivamente de bomberos, ¿vale? Entonces se aplica exactamente igual, muy rápidamente, y es como un... y te hace una lámina como si fuese un plástico y después se retira muy fácilmente, ¿vale? Y eso permite que no reciba tensión el panel y no tenga todos los problemas que decía antes de ese elemento de corte que decíamos antes, ¿vale? Ok, bueno, pues entonces, como concepto, toda nueva implantación, sea donde sea, ¿vale? Sea donde sea, modifica la propagación del fuego en el exterior a través del edificio, indiscutiblemente, ¿vale? Interfiere en los sistemas de humo y ventilación de los puntos de combustión, si tenemos exutorios, elementos que me saquen o que ventilen hacia arriba, por la cubierta, ¿vale? Y es un obstáculo a las operaciones de extinción de incendios, indiscutiblemente, ¿vale? Ay, perdón, aquí. Cálculo estructural. Señores, hay que ejercer de ingenieros. Hay que calcular los soportes y ver qué presiones máximas de viento va a tener que soportar, ¿vale? Para que no fleje y no me produzca ese daño estructural en el panel que comentábamos antes, ¿vale? Perdón, correcto. Entonces, toda nueva implantación, evaluación preventiva de riesgo de incendio, condiciones ante y post de la solarización, suscitan diversas inquietudes según los escenarios de propagación. El fuego se extiende a través de aberturas y me entra a través de la envolvente o de las aberturas hacia adentro. Con lo cual, tengo un elemento ahí que tengo que tener presente la propagación hacia adentro del edificio. ¿Vale? En toda, lo primero que me debo de plantear. ¿Vale? Diciendo que parte de los elementos fotovoltaicos se propaga al resto del edificio. Aquí tenemos lo que os comentaba antes. Depende de la inclinación que tenga, tendré un crecimiento de llama, otro crecimiento de llama en la parte de lo que tengo arriba. Siempre es un cristal. Después lo que tengo son los contactos. Tengo el material fotovoltaico, tengo el contacto trasero y puedo tener en la parte trasera, lo que tengo por regla general es un polímero, ¿vale? O si no, un cristal trasero. Sencillamente un cristal trasero, cuando se produce un corto interno, ya me impide que rápidamente empiece a gotear ese material y que se prenda ese polímero que está en la parte trasera del panel. Pero si no lo sé, no lo voy a exigir con un cristal trasero, ¿cierto, no? Y es lógicamente, ¿qué creéis que es más caro? Pues es más caro. Vale, entonces está lo que te voy a decir, que eso no te vale para nada en la parte trasera, que es más, va mejor sellado con el polímero que poniéndole cristales traseros. Vale. Bien, siempre que he hecho esta presentación me han dicho, es que usted es un negacionista del sistema, a usted no le gusta, usted tiene algo contra el sistema fotovoltaico. Dice, yo para nada, yo lo que tengo es en contra del conocimiento. Del sistema fotovoltaico no tengo ningún problema. El único que tiene un problema es ese señor que está ahí arriba, ¿vale? Que son los cuervos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los cuervos, perdón, que volvamos acá, los cuervos en Japón se dieron cuenta de que había un montón de incendios derivados de los cuervos. Han puesto paneles fotovoltaicos en las cubiertas, donde era su medio natural, donde ellos estaban, y el cuervo, que es bastante inteligente, como ahora le refleja el sol y le molesta, coge una piedra, se la lleva en el pico, va al panel, ¡pum!, ¡pum!, la acaba rompiendo y la acaba incendiando. Actualmente están protegiendo con aves rapaces en Japón justamente ese problema, ¿vale? Para que los cuervos no le suban arriba y no le rompan los paneles fotovoltaicos. Lo que no saben ellos es que eso sí que hay un refrán español, que es que cría cuervos y te sacarán los ojos. El cuervo es el único animal que es capaz de enfrentarse y de atacar a un ave rapaz. Es el único que es capaz de hacerlo. Es el único pájaro que es capaz de hacerlo. ¿Vale? Ok. O sea que está complicado esto, ¿eh? Muy, muy complicado. Vale. Conclusión, correcto análisis de riesgo, ¿vale? Riesgo de incendio en paneles, cables, conectores, inversores, eso tenemos que tenerlo perfectamente claro, ¿vale? Un perfecto análisis de riesgo, como en todo elemento que vayamos a implantar en una edificación, como todo, ¿vale? Transmisión por cubierta de envolvente, muy difícil la extinción, muy difícil, la propagación es muy rápida y muy difícil, y te puedo tener todas las medidas interiores que como me venga por la envolvente desde el exterior, no apagamos el incendio, con lo cual graves consecuencias desde ese punto de vista. Toda implantación debe ir acompañada de un correcto análisis de ingeniería de protección contra incendios, señores. Ingeniería, ingeniería, ingeniería. Y conocimiento, y conocimiento, y conocimiento. Y si no, no hay salvación. Vale, correcto.
todo lo ponemos donde nos... sin pensar, ¿vale? Sin pensar el riesgo que hay todo alrededor. Ok, bueno, incluso las compañías que después no lo quieren asegurar, ¿vale? Ok, ahí los tienen arriba, catalán occidente. Y hoy en día ya se han dado cuenta, hay muchas compañías que no quieren asegurar riesgos donde hay paneles fotovoltaicos y la envolviente es combustible, ¿correcto? Ok. Y después los que van caducando, pero ojito, que estos muchas veces vuelven a aparecer. Es como cuando yo tuve una empresa de contraincendios que en vez de, a los 5 años, en vez de retimbrar extintor, los tirábamos. Y resulta que nos dimos cuenta que aparecía un mercado de segunda mano que volvían a estar en el mercado. Después con los paneles fotovoltaicos pasa exactamente lo mismo. Vale, o sea, ojo también al mercado de segunda mano desde ese punto de vista. Ok, entonces, tiene que haber espacios para mantenimiento, tiene que haber espacios para la intervención, ¿vale? Tienen que tener además ventilación por la parte inferior. Estos paneles, si se me acumula hojas debajo, es imposible limpiarlo, totalmente imposible limpiarlo. No pueden ir coplanares, tienen que tener una separación mínima de 15 centímetros para poder hacer todas esas medidas que queremos ver cómo está el panel por la parte inferior y hacer la limpieza alrededor. ¿Vale? Hay que limpiarlos por arriba, pero también por abajo. Correcto, ¿vale? Muy bien, pues vamos con otro, ¿vale? Vamos con las baterías, ¿ok? Muy bien, pues las baterías de ion litio son un elemento clave en nuestro futuro energético limpio, eso nos dicen, ¿vale? Y entonces ahora todos queremos tener un Tesla, además nos lo ha vendido muy bien el señor de Tesla, y todos queremos tener un Tesla como somos los más eficientes que hay con un Tesla, ¿vale? ¿Ok? Pues vamos a ver qué pasa con ello, ¿vale? Pues pasa que, fijaros, otro centro de proceso de datos. Y deberíamos conceptualmente, a día de hoy, los centros de proceso de datos nos los imaginamos como los edificios mejor protegidos desde el punto de vista de riesgo del incendio. ¿Vale? Y sencillamente una batería de ion litio, pues fijaros todo lo que se llevó por delante. SCPD, ¿ok? En Estrasburgo, en Francia, todo este edificio y la cantidad de compañías que dejó fuera de servicio en ese momento. ¿Vale? Entre ellos la bolsa. Ese día se cayó la bolsa porque parte estaba alojada ahí en Europa, ¿vale? Por una batería de ion litio. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué es realmente una batería de ion litio, ¿no? Porque a veces las vemos ahí todas embaladitas, no vemos realmente cómo es, cómo son las de un vehículo, y cuando ves cómo son las de un vehículo, yo imagino que cuando lo estudien nuestros nietos dentro de unos años dirán, ¡ja! Fíjate lo que hacía. Porque ¿qué hacemos? Cogemos pilas que tienen un positivo y un negativo y un separador, ¿vale? Correcto, y hacemos pilas pequeñitas, como las que utilizamos comúnmente, ¿vale? De cadmio, las R6, y las soldamos todas, y eso es lo que hace un módulo entero, ¿vale? Un módulo entero. Correcto, eso es al final. Entonces es muy difícil controlar que no haya una imperfección en este material. Sencillamente con que este separador tenga una imperfección, tenga un problema y tenga un contacto del positivo con el negativo, se me produce un corto dentro de la propia pila y ya tengo lo que después llaman como el embalamento térmico, ¿vale? José, lo podía decir en inglés, pero me voy a callar. Embalamiento térmico, ¿vale? Correcto. Ok. Bien. Entonces, ¿dónde sufre el estrés la pila? La pila sufre el estrés cuando queda la carga por debajo del 20% y cuando le he cargado al tope. Cuando está cargada a tope y cuando está por debajo del 20%. Habéis visto, yo creo que muchos habéis visto que se fueron abajo dos barcos que transportaban vehículos eléctricos, ¿vale? Con bastantes vehículos eléctricos, dos tremendas embarcaciones por culpa de una pila de esas, exclusivamente. Vale, entonces todas esas vienen cargadas por encima del 20%. Vienen con poquita carga, pero siempre por encima para que la pila no tenga estrés, ¿vale? ¿Ok? Y cuando cargo mucho por arriba, por la parte superior, pues tengo limitadores de carga, los BMS que se llaman. ¿Ok? Pero eso también puede fallar. De hecho, a Tesla le fallaron. Los compraba en China y un modelo tuvo que llamarlos todos a revisión porque habían ardido varios y el BMS no cortaba cuando estaban cargando. ¿Vale? Y tuvo que llamar a todo ese modelo a revisar y cambiarlos absolutamente todos, para que no sufra ese estrés la pila correspondiente. Esa pilita que veis ahí, eso es una pila. Un Tesla lleva 7.104 pilas de esas soldadas. Fijaros qué barbaridad cuando lo vemos así. Que es lo que digo, cuando lo vean nuestros nietos, y esto lo hacían a pilas así. ¡Ah! Seguro, seguro. Vale, correcto. Entonces,
Yo creo que la gran ventaja aquí va a estar en que es una tecnología caduca. Yo creo que el futuro va a estar en el hidrógeno y el vehículo de hidrógeno. Primero, hay muy poco litio, no hay litio para todo, con lo cual es muy complicado. Segundo, los chinos ya han sacado una pila exactamente igual de sodio que no tiene los mismos problemas de embalamiento térmico que tiene la pila de ion litio. Correcto. O sea que yo creo que irán los derroteros en otra línea y afortunadamente no la sacaremos de encima. Pero de encima hay un problema grave de suministro de producto, de material. Ok. Bien, pues así va todo empaquetadito, embaladito, para que no sufran ningún problema. Porque el gran problema es, si queréis ver cómo arde, coger el móvil, darle un martillazo. Ya veréis que rápidamente empieza a arder. Un impacto, eso hace que se me perfore el aislante entre el positivo y el negativo y rápidamente empieza a arder. Vale, empieza a dar ese contacto y empieza el embalamiento térmico. Por eso, los elementos que más accidentes están produciendo desde ese punto de vista son los scooters, los monopatines, porque el monopatín va por la acera, sube por la acera, salta por aquí y la batería la lleva en la parte inferior, sufre un montón de impactos y por eso acaban ardiendo. Nosotros hemos investigado este año, en lo que va de año, 4 incendios con muertos en edificios de viviendas derivados de un scooter cargando. ¿Vale? En ese proceso de carga después de haber sufrido este tipo de impactos. ¿Vale? En un vehículo no, un vehículo van relativamente bastante bien, ¿vale? Poco accesibles desde ese punto de vista, incluso para los bomberos, bastante complicado, pero porque van muy bien protegidos y demás, ¿no? ¿Lo veis? Eso es de otro vehículo, va todo ahí embalsamadito y muy bien protegidos y no suelen recibir, desde ese punto de vista, tipos de impactos. Pero ojo que los tenemos en todos los lados, ¿vale? De repente lo tengo por casa dando vueltas por allí, ¿cierto, no? Correcto. O lo tenemos a todas horas. Me levanto, me acuesto, lo tengo a todas horas a mi alrededor. ¿Vale? Y esto es un caso curioso, porque fue un incendio donde ardió una vivienda entera, completamente entera, y la culpa fue del gato. ¿Vale? Ese es un juguete que lleva dentro una pila de ion litio y entonces empieza a dar bandazos para que el gato juegue. Entonces ellos, como le tienen mucho cariño al gato, se iban por la mañana a trabajar, se lo dejaban cargadito y el pez por allí dando saltos, pero, claro, ¿qué hemos hablado? Que los impactos, ¿sí o no? Se ve que el gato le dio un buen impacto a la sardinita y empezó a arder, justamente al lado del sofá y ardió toda la vivienda. Vale, o sea, un incendio que fue la culpa del gato. En este caso sí que fue la culpa del gato. Vale, ok. El gato murió, sí, el gato murió. Vale. Pero ojo, que yo el domingo me voy en avión, ojo, que las tenemos en todos los lados, ¿vale? Y las empezamos a almacenar. Empezamos a generar energía con el eólico y como el eólico no puede estar todo el rato, le empezamos a hacer grandes almacenamientos de energía y no sabemos además cómo protegerlo eficazmente para apagar un incendio. Y no somos capaces todavía de apagar esto, ¿vale? No somos capaces, no hay tecnología para apagarlo. ¿Vale? Por mucho que hayan dicho y que nos digan, sigan diciendo que se puede apagar y demás y tal, no la hay. Está muy limitado la tecnología que tenemos a día de hoy para poder apagarlo. Yo creo que realmente donde debería de salir es por los gases que se reaccionan. Lo que arde después son los gases donde se produce esa reacción y deberíamos de ser capaces de encontrar un elemento que rompiese la transmisión de cadena como hacemos con el triángulo del incendio. Lo mismo, ¿vale? Ok. Bien. Y esto es lo que me planteo yo. ¿Qué pasa si yo tengo una instalación de rociadores automáticos, pero lo que tengo ahora es un incendio dinámico? Porque tengo los AGVs que me están transportando mercancía por todo, de un lado a otro, y encima no sabemos ni dónde están, porque van a cargar al punto más cercano que les pille. ¿Vale? Y si me empieza a arder uno de estos, tengo un fuego completamente dinámico. ¿Estoy protegido con el SFR? ¿Lo estoy? ¿Cierto, no? ¿Vale? Entonces, a medida que van envejeciendo, se me van dañando dentro y se me va perforando y ahí es por lo que empieza esa elevación de temperatura de los elementos que podemos verlos en distintos modelos, ¿no? Esto fue mientras que yo volaba para acá, ¿vale? En el metro de Madrid. Así quedó el vagón de metro de Madrid la línea 2 tras explotar la batería de un patinete eléctrico. ¿Vale? ¿Correcto? Metro de Madrid estudia prohibir la entrada de patinetes eléctricos tras la explosión de baterías en uno de ellos. Y el mayor problema ya no es eso, porque ese incendio se controló. ¿Vale?
el mayor problema que tienen es la cantidad de gases altamente tóxicos que salen de una batería de ion litio, que nadie ha establecido ningún protocolo, en ningún medio de transporte para decir, señores, lo primero, apártense. Y es más, mi recomendación es, si les empieza a arder un elemento de ion litio, tengan muy presente los gases tóxicos que salen de ahí. No es tan fácil como coger un extintor y irse para allá. Ojo, ojo, porque tienen un montón de gases tóxicos que lo vemos ahora. Vale. Entonces, ¿cómo se incendian? Pues bien, ya sea debido a un sobrecalentamiento, a una perforación, los separadores entre el ánodo y el cátodo se rompen o se derriten y empieza una reacción química en el litio que libera oxígeno, dióxido de carbono y otros gases nocivos y mucho calor. Vale. Esta reacción química en baterías se calienta con término llamado embalamiento térmico para nosotros, ¿vale? También lo podríamos decir en inglés, pero hoy lo vamos a omitir, y una reacción química que genera calor que se ve acelerado por la propia temperatura, ¿vale? Y lo cual sigue ya en bucle uno tras otro, tras otro, tras otro. Ok. Los coches, cuando se meten en una cámara isobárica, ¿vale? Entonces se mete primero las baterías independientes y se les hacen todo tipo de perrerías, de movimientos, de temperaturas y demás. Y luego se sacan y está un tiempo en cuarentena. Y ahora estamos metiendo ya los vehículos también en una cámara hiperbárica y hacemos 1000 perrerías y después se sacan y están un determinado tiempo en cuarentena. Pues después de haber pasado toda esa cuarentena todavía, fue cuando lo subieron al barco y cuando se incendió el barco de camino hacia el otro lado, ¿no? Vale. Ok, o sea que es realmente complicado que no tenga un daño interior. Es muy difícil además controlar la calidad de esos elementos y que ese elemento no pueda tener una pequeña perforación interna, ¿no? Sería un trabajo que se puede hacer, pero sería tan caro que renunciamos a hacerlo desde ese punto de vista. Perderíamos la tecnología, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí tenéis un montón de datos, os quedan en la presentación, ¿vale? De incidentes y bueno, ya veis que está ahí alguno que fue el reciente de Metro de Madrid, o podemos buscarlo en la prensa y hubo alguno seguro además, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, problemas, ¿de dónde están los problemas? En la carga, ¿vale? En una elevada temperatura, en los golpes, en un mal funcionamiento, en todos ellos a un cortocircuito interno. En todos esos son principalmente las principales causas, ¿vale? De por qué empieza a arder una batería. Y las consecuencias, lo que es la reacción, es humo, es una explosión y posterior un incendio, ¿vale? Que es lo que solemos ver empieza a salir un poquito de humo, lo siguiente, como una tremenda explosión de gases y posteriormente lo que comienza es esa fase de empezar a arder absolutamente todo. ¿Vale? Pero fijaros, de esos gases tenemos monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, hidrocarburos como metano, butano, cianuro de hidrógeno, algunos de ellos altamente tóxicos solo en contacto con la piel. Y muchos de ustedes lo saben. Vale, o sea que ojo, ojo, ojo. Y solo hemos puesto algunos de los gases, ¿vale? Porque hay más de 100 gases que se producen en el embalamiento térmico de las baterías de ion litio, ¿correcto? ¿Vale? Bien, entonces ¿se pueden proteger? Bueno, pues para que pongáis a prueba vuestra vista y os queda en la presentación un estudio que hemos hecho con respecto a con manta ignífuga, con granulado de extinción. Entonces, método, descripción, ventajas, desventajas y notas. Vale, aquí os queda, no vamos a entrar en ello porque os queda ahí en la presentación para que podáis verlo y vienen todas las conclusiones y demás, ¿no? De lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance, que es realmente bastante poco, en ese sentido, para poder protegerlo. Todo lo que estamos hablando, solo hay una manera de abordarlo, desde el lado preventivo. No tenemos medidas de extinción, ¿vale? Ni tenemos después cómo reaccionar, con lo cual tiene que ser todo desde el lado preventivo, desde el lado de ingeniería, exclusivamente y preventivo, y conocer la tecnología que manejamos y dónde están los riesgos de lo que manejamos. Bueno, ya acabamos, ¿vale? Entonces, bueno, el hidrógeno verde es mentira, no hay hidrógeno verde, no tiene color, olor ni sabor, como dicen, ¿sí o no? Ni siquiera se ve prácticamente cuando arde. Lo que pasa es que es muy caro producir el hidrógeno. Tradicionalmente se ha utilizado en la industria y en la industria es súper conocido el hidrógeno. Lo vamos utilizando desde hace muchísimos años y además se sabe mucho sobre cómo se maneja el hidrógeno desde ese punto de vista, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora, como con fuentes alternativas somos capaces de hacer ese proceso de separación de agua y quedarnos con la parte de hidrógeno, ¿vale?
va a ser mucho más barato conseguirlo. Entonces se está empezando a producir de manera masiva y todos los grandes se están poniendo al día en ello, ¿vale? Sobre todo Japón, Australia, ¿vale? Son los principales y Estados Unidos. Mucho interés en liderar todo este mercado y se está produciendo una gran expansión del hidrógeno, porque va a pasar, la gran diferencia es que hasta ahora ha estado en la industria química y petroquímica, en la industria, y ahora va a pasar exclusivamente en un uso totalmente cotidiano. De repente nuestra caldera de casa va a ser de hidrógeno, de repente nuestro coche va a ser de hidrógeno, de repente 1000 cosas van a ser de hidrógeno. Entonces pasa a un uso cotidiano. ¿Vale? ¿Y qué riesgos tiene ese uso cotidiano? Es lo que debemos de plantearnos, ¿no? ¿Ok? Pues el primero, pues señores, que la llama no se ve cuando está ardiendo. El primer problema que tengo, no se ve la llama cuando está ardiendo. Entonces, o tengo una cámara para poder verlo, o si no lo hacemos a lo gallego. ¿Sabes? ¿Qué es este caso? Vamos allí y probamos. Está ardiendo, a ver. Vale, pero bueno, no lo recomiendo. Vale. Ok. Muy bien. Fijaros, esto fue una instalación que controlamos nosotros como ingeniería de riesgos, de ver los puntos de vista del riesgo del hidrógeno y demás. Y entonces es la implantación de una hidrolinera en un puerto en España. Políticamente están compitiendo las administraciones por colgarme la medalla de yo voy por delante. Entonces se puso una hidrolinera cuando realmente casi no hay ningún vehículo que funcione a hidrógeno, pero había que ponerse la medalla de somos el puerto de España que primero ha puesto una hidrolinera. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que conocemos tan poco cómo funciona todo esto, pues que resulta que cuando llegó la hidrolinera allí, ni los que la fabrican pensaron en cómo se descarga del camión. ¿Vale? Entonces era imposible, no tenía puntos de amarre. Tuvimos que pararlo absolutamente todo, suspender la operación, porque, señores, esa hidrolinera trabaja con hidrógeno a 700 bares de presión. ¿Vale? Como para que sufra un problema ahí, amarrándolo de cualquier manera, ¿cierto o no? Correcto. Entonces, lo primero que hay que tener son protocolos de cómo manejamos todo esto, saber qué riesgos manejamos y qué es lo que le puede pasar a esa hidrolinera si la descargamos mal. ¿Vale? Será lo primero. Ok, entonces el hidrógeno puede afectar a la durabilidad del acero y el acero es un proceso de corrosión llamado fragilización por hidrógeno, perdón, del acero. Los sellos mecánicos, las juntas y las juntas tóricas que se utilizan en las tuberías y en los electrodomésticos están hechos de elastómeros y estos están sujetos a un deterioro químico derivado precisamente de esa absorción que tiene del hidrógeno, ¿vale? Y los daña muy rápidamente. Y al hidrógeno se fuga de maravilla. El Chapo Guzmán, un puto aficionado con respecto al hidrógeno. De verdad. O sea que... Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos es eso, ¿vale? Y cuando se fuga, no podemos hacer como con el butano, que le mezclamos un odorizador. Con el hidrógeno no podemos, porque pierde cualidades y entonces no podemos utilizarlo. Punto 1. Y punto 2, hemos visto antes que puedo tener una fuga y una combustión y no veo la llama. O sea que tengo realmente bastantes problemas. Entonces, lo primero que se hizo, ahí viene el hidrógeno de la hidrolinera, lo primero, todo tipo de operación tiene que hacerse con, lo primero, una puesta a tierra. Absolutamente antes de nada. Vale. Y lo siguiente, eso, tener elementos de cómo se descarga, cómo se monta. No había manual de nada. Venía como un niño pequeño, igual, sin manual ninguno, nada, nada, ¿ok? Bueno, ¿qué va a pasar cuando empiecen los coches de hidrógeno a circular? Que ya hay alguno por ahí, circulando. Vale, pues vamos a hacer hicimos un estudio, y entonces lo que hicimos fue una simulación para ver qué pasaba. Pues lo que sí lleva mucho tiempo circulando son el de tu vecino. ¿Quién dijo que tenía un vecino que tenía un coche butano? ¿Dónde está? Ahí, bueno, pues eso sí que lleva mucho tiempo, ¿vale? Ok, funcionando. Entonces decimos, vamos a comparar qué es lo que sucede un coche de hidrógeno frente a un coche de butano, que también es otro gas, ¿vale? Y vamos a simular las llamas máximas que se producen y todo lo que se produce cuando esa válvula de alivio, por un exceso de presión interno, porque se ha elevado la temperatura, empieza a liberar hidrógeno hacia el exterior, que es el peor momento desde ese punto de vista. Todo lo hemos simulado y el máximo tamaño de llamas, como podéis ver, estas son las del hidrógeno en vertical, ¿vale? Esas la del metano en horizontal y en vertical. Como veis, tiene bastante menos llama el hidrógeno que el butano, ¿vale? Si vemos la envolvente de temperatura más grande a 260 grados, fijaros, la envolvente del hidrógeno es menor que la envolvente del butano. Correcto, con lo cual desde ese punto de vista
Ojo, que no estamos ante un problema, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a tener todo tipo de vehículos, repito, a hidrógeno, y vemos que no tenemos muchos problemas con respecto a todo lo que podía ser esos elementos, ¿no? ¿Vale? A todo lo que estamos hablando, de problemas de comparado con elementos que ya estamos manejando. El único problema que tiene es que trabajamos altísima presión, ¿vale? Y esa capacidad para fugarse. Pero debemos de saber que a partir de ahora vamos a tener hasta en la sopa. Vamos a tener en todos lados y vamos a tener que empezar a convivir con él. Y es lo que tenemos que empezar a conocer. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Cómo funciona? Y qué riesgos tiene. Ok, pues yo creo que aquí mi parte termina. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas? Hay regalo al que pregunte, ojo. ¿No hay ninguna pregunta? Ah, un regalo. Joder, muy bien, así me gusta. Ahí va. Ahí tiene usted. Un libro sobre el riesgo de incendio en paneles fotovoltaicos. Ahora pregunte. Acá ahora pregunta cagada. Pregunte, ya se cayó. ¿Ah? Dale. Perdón. ¿Hay algún estudio igual, digamos, como lo que hablaste de los paneles fotovoltaicos a nivel de calentadores solares? De calentadores Solares también, que usan también los termosolares. Sí, Que también me hay. imagino que igual También hay. todavía se mezclan temas como resistencias y viene siendo mucho más. También los hay. Yo los he consultado, pero no he trabajado con ellos. Pero sí los he visto, pero no en ellos no he profundizado como en esto. En esto sí que he profundizado, pero sí los hay, sí los hay. Sí los hay. Ah, otro que quiere libro. Ah. Ahí va. Dele el libro y el micro. Ahí va. Hola, buenas tardes. Con respecto a las baterías de litio, a la combustión de la batería de litio en los vehículos, hay harta literatura e información, pero que obviamente no es oficial, en el LinkedIn News. Entonces, hay gente que promueve para la extinción de incendios, de los incendios de vehículos con batería de litio, el uso de unas mantas. Pero seguidito aparecen retractores, pero inmediatamente. ¿Cuál es su opinión con respecto a las mantas en extinción de incendios? O si usted tiene una experiencia en Europa con respecto a eso. Sí, yo lo comento hoy. Primero, ¿cómo le va a colocar la manta al vehículo? Sí, pues cuando lleguen los bomberos ya no queda nada de vehículo, o sea, olvídese. Eso para empezar, o sea, que si que tiene que colocar la manta es el conductor, yo lo que recomiendo es que no esté bajo ningún concepto, que se aleje lo máximo posible de los gases que emana, porque lo hemos visto, sobre todo si está en un aparcamiento en un recinto cerrado, ¿vale? ¿Ok? Incluso al aire libre, yo no se lo recomendaría. Entonces, cuando llegan los bomberos ya no pueden hacer absolutamente nada. Lo único que están haciendo, y eso lo han desarrollado en Holanda, tienen una tremenda cuba de agua como una piscina que llevan el camión en la parte trasera, cogen el vehículo, lo echan allí y lo dejan allí 36 horas. Sí. ¿Vale? Eso es lo único que hay de momento. Lo único, pero claro, ¿cómo sacas tú y cómo metes la grúa en un aparcamiento? Correcto, ¿no? Como que ya se están planteando si limitar la entrada de vehículos o no en los aparcamientos. Primer problema que se están planteando. Y el tema está en debate, es exclusivamente. ¿Okay? Me gustaría aclarar de que en la extinción de incendios le colocan ya está en desarrollo, ¿no es cierto? Le colocan la manta. Sí. Y el proceso no es de sofocación, sino que es de aislamiento. Entonces, el vehículo sigue ardiendo por 2-3 horas con la manta encima. No, o bastantes más. O bastantes más. Y la idea después es, como usted bien dice, bueno, trasladarlo después a una zona segura, todo. Correcto. Pero va a seguir con temperatura. Correcto, pero si es al aire libre, pues mira, déjalo que arda, que total va a terminar ardiendo exactamente igual. Y si es en un recinto cerrado, ni se me ocurre acercarme sin medidas respiratorias adecuadas ni de protección adecuada para taparlo. O sea que, lo tengo clarísimo. O sea, Gracias. Vale, ok. ¿Algún libro? Ah, pregunta más, digo. Yo tengo una pregunta, pero no quiero un libro. No pasa nada. Así no creen que. Pregunte. Buenas. Buenas. Sí, lo mío era primero una experiencia, o sea, yo soy inspectora. Entonces, sí, aquí hay una cadena de bancos que justamente está promoviendo el tema de tener paneles solares en los techos de sus agencias existentes, ¿no? Sí. Entonces me ha tocado inspeccionar agencias así,
y yo hoy día estoy develando este tema que eran inflamables, solo he revisado la parte del aterramiento, efectivamente, de todos los módulos, la parte que tenga un extintor cerca al condensador, ¿no? Que es el que transfiere la energía, el inversor, ¿correcto? La pregunta sería, porque también comentó que la llama no se va a ver en un principio. Entonces, mientras que estaba tratando de ordenar mis ideas, dije, y como es un área abierta, si le podía poner un fotobin, pero si no va a haber llama, o sea, no hay forma en todo caso de prevención porque es un área no monitoreada, las azoteas. La manera es estar monitorizando constantemente con cámara térmica, ¿vale? Claro. Punto 1, vale. Punto 2, yo si voy a hacer una implantación nueva, lo que pido es, en vez de meter grandes inversores, meter el microinversor. Entonces, cada panel lleva su inversor, ¿vale? Y ya me transforma alterna, ¿vale? Como me transforma alterna, además puedo sacar un montón de datos de ese panel y puedo estar monitorizando los datos de ese panel. Hay una curva de intensidad-voltaje que me da en función de un panel y puedo ir comparando la de uno con el de al lado. Entonces, si uno está en sombra, si uno tiene un problema con respecto a lo de al lado, puedo estar monitorizando todo eso en un computador y puedo estar analizando constantemente qué está pasando y sé preventivamente que ahí hay un problema. Vale, pero tengo que saberlo desde antes, porque tengo que escoger paneles con microinversor y tengo que dar un montón de medidas que hay que trabajar antes. Hay que trabajar los ingenieros, dejemos trabajar, por Dios. ¿Cierto, no? Tenemos que trabajar antes. Vale. Sí, gracias. Ok. Hay un apagado sistemático que baja electrónicamente, baja el voltaje de todos los, justo, correcto. Experiencia con el hidrógeno en uso doméstico. Sí. ¿Tiene ejemplos? De usos domésticos, hay calderas ya de hidrógeno. Hay calderas de hidrógeno implantados en Holanda en un edificio de viviendas. ¿Ok? Por ejemplo. Claro. Caldera térmica para calentar el agua de casa. Yo ¿Más? tengo una... ¿Perdón? ¿Hay protocolo de mantenimiento para... Perdón, ¿hay protocolo de mantenimiento para paneles fotovoltaicos? ¿Alguna guía, algún estándar de eso? Buena pregunta, no hay nada, absolutamente nada. Víctor hizo una tesis cuando terminó su máster precisamente sobre ello, ¿no? ¿Sí o no? Y él creó una mini guía de inspección y demás, pero no hay absolutamente nada. No hay nada. Lo único que he publicado es eso que he hecho yo y es una mierda, o sea que no... Andrés, escucha. Yo tengo una pregunta, vos seguro Gracias. Andrés, seguro vos esto lo... Se llevan un libro para Colombia acá. Bueno, la pregunta es la siguiente y es muy lo que nos pasa, gracias, lo que nos pasa en el tema bomberil. Cuando llegamos a un incendio donde la parte de electricidad hace parte importante del incendio, lo primero que hacemos es solicitamos desconectar las líneas eléctricas. Si vemos que el servicio de energía se va a demorar, tenemos equipos dieléctricos para retirar las cañuelas pues, y aislar los circuitos. Tiene sus riesgos porque muchas veces dejamos más zona sin energía, pero ante la emergencia lo hacemos. Pero nunca atendemos el incendio si tenemos riesgo de descarga eléctrica. Correcto. En los paneles fotovoltaicos, pues las 2 o 3 veces que hemos tenido situaciones, tenemos inconvenientes porque muchos de los paneles están cubiertos por una estructura de vidrio. Entonces aplicamos el agente extintor y no genera ningún efecto porque esta estructura lo limita. Entonces tenemos que quebrar el vidrio y muchas veces son más grandes los daños que hacemos los bomberos que lo que está generando. Correcto. Pero la pregunta es si el riesgo de una energía o de una descarga, o sea, cuando estamos aplicando el agente extintor, el panel tendría la posibilidad de generarnos descargas eléctricas y afectar la seguridad del bombero. Indiscutiblemente tendría, sí.
Sí, sí, correcto, sí, sí. Por eso, mira, es PV Solar, ¿vale? PV Solar es el producto este que le digo yo, que está comercializando este australiano que dijo que esto no podía volver a ocurrir y es la única manera para poder trabajarlo. Así, tanto para el mantenimiento como luego para la extinción. Tenemos que cortar la fuente de producción y a partir de ahí sí que lo tenemos controlado, pero si no, antes no. Ok. Bien, yo Stop se llama, perdón. tengo, La distancia. Sí hay una investigación de bomberos que dice la distancia a la cual es segura aplicar agua Correcto. y el patrón de descarga de ese chorro para no recibir una descarga. Correcto, pero Y si tiene el apagado sistemático que se llama rapid shutdown, baja el voltaje, entonces sí es menos propenso a recibir esa descarga. Entonces sí se puede buscar por ahí esa info. sí, se puede buscar y eso bueno, eso existe y es tal cual, pero es complicado porque el problema es que tú cuando recibes, cuando llegan los profesionales a una cubierta, es que aquello ya está, punto uno. Punto dos, ¿quién sube esa cubierta? Vale, si tengo todo aquello incendiado, ¿quién sube esa cubierta para tener la garantía de que eso no me va a colapsar? Vale. Siguiente, no hemos creado ningún estándar para saber reconocer ni protocolizar dónde está ese punto de corte de tensión. Entonces, ¿quién sube arriba si está ardiendo? ¿Y cómo sabemos cuál es? Porque hay distintos modelos, distintos tipos, cada uno lo pone donde le da exactamente la gana. Entonces, como no protocolicemos todo, es imposible. Entonces, hay que hacer un protocolo de, señores, este punto de corte siempre se pondrá así, de este color, en este sitio, de esta manera, totalmente accesible, un punto accesible a la cubierta, ¡pam! Y ya está. ¿Sabes? Pero si no, ¿cómo vas a subir? Yo no recomiendo que suban ni que le echen agua, recursivamente. Que dejen trabajar en la parte preventiva. Y que trabajemos la parte preventiva, y ya está. Porque si no, no. Correcto. Andrés, yo tengo una pregunta de Zoom. Dale, tengo una pregunta de Zoom y después tengo una mía. La de Zoom, nos preguntan si se podría llegar a vincular una cámara infrarroja con un monitor automático como para generar una protección en los paneles. Y la mía, eso habría que ver el contexto, o sea, obviamente por Zoom es escrito, no tengo el contexto en el cual está poniendo los paneles, ¿no? Y después la mía es, respecto a los que son nuevas energías, como los autos, es cómo crees que, pues sé que estoy seguro que lo pensaste, o algo pensaste, cómo va a reaccionar el mundo a la masividad de los autos de litio cuando le toque, y cómo va a ser con los edificios existentes. Y lo engancho a lo de Fernando Bálvaro, porque acá yo lo que veo es que en este continente, en el tuyo también, pero en este más, todo evoluciona, el aire acondicionado se consume más, etcétera, pero claro, pero en el incendio le aplicamos el instructivo existente y vemos qué hacemos. Y a mí me preocupa esto, porque yo me imagino un futuro con mucho más combustibles a nivel de subsuelo en los parking, y yo no sé cómo lo vamos a resolver, o yo por lo menos no sabría hoy cómo resolverlo. Hombre, esas son las dos preguntas. Mira, es tan sencillo como que nosotros hemos hecho ahora un proyecto prestacional para un parking de un hospital, y como hay la posibilidad de que den coches eléctricos, por regla general, cuando simulamos que como máximo ardan 2 vehículos. Sin embargo, en este caso ya hemos simulado que como mínimo ardan 5. Eso te lo digo todo, ¿sabes? ¿No? Y manteniendo unas determinadas distancias entre vehículos en el diseño del parking se hizo con unas determinadas distancias y demás. Ok, o sea que complicado. Hoy no hay una solución. Hoy no hay una solución. ¿Vale? Igualmente, se está trabajando en otras partes del mundo haciendo investigación justamente esto poniendo que están realizando investigación en otras partes del mundo tratando de entender el impacto que es involucrar vehículos eléctricos en estacionamientos. O sea, hay gente trabajando, me pasa por ahí nosotros eso no lo vemos hoy. Claro. Pero hay gente del área científica que trabaja en compañías que están quemando cosas para entender un poco qué es lo que pasa. En algún momento van a aparecer ya los resultados, porque tienen que venir cambios normativos, porque yo lo que no le pude preguntar a Fernando hoy era, bueno, ¿cuántos años yo construyo un edificio? Vos estás al lado mío. ¿Cuántos años tiene que durar? Porque están planteando esto, que si yo construyo algo ahora, por más que la normativa cambie, no tengo que tocar el edificio, se supone. Bueno, ok, entonces ponete a mejorar ya tu normativa hoy, porque el cambio tecnológico que hay es tan grande que esa porquería no lo va a poder tocar 50 años. A mí lo que me da temor es que en realidad no veo que los nuevos estudios puedan
filtrar tanto el mercado de la protección contra incendio y hacerse fuerte en cada país como para resolver el tema rápidamente, porque la realidad es que no pasa eso. Rápidamente no. No. La primera medida que haría yo, indiscutiblemente, es en aparcamientos, de interior y bajo tierra y demás, no poner ningún elemento de carga de vehículo eléctrico, porque el estrés lo sufrimos precisamente en el punto de carga, cuando más estrés sufrimos. Lo primero que eliminaría sería eso, indiscutiblemente, todos al aire libre. No sé si ya haya revisado hay una actualización de un documento de FM en la 8.1, donde ya existen criterios de protección para almacenamiento de baterías de litio. ¿Cuál es tu opinión? Porque desde luego los criterios están muy condicionados a temas también de prevención, de una altura máxima. Sí. Es un documento, pero exclusivamente para el almacenamiento de baterías de litio. O sea, cuando yo fabrico y las almaceno, pues cómo las tengo que almacenar y cómo puedo proteger esas baterías. O después cuando se las mando a alguien y tal. En ese proceso nada más. Pero en lo que hemos visto de almacenamiento, de producción de energía y demás y tal, no hay nada. Y ahí sí que es lo único que hay de momento. Eso que hay de Factory Mutual y demás. Nosotros hemos desarrollado un proyecto en Alemania de protección de almacenamiento y demás, y lo hicimos ad hoc con ellos. ¿Sabes, no? O sea, por eso, pero no hay nada más. Hay una última pregunta ahí. Sí, Quería Con el micrófono así escuchan. sobre todo para poder acotar que acá en Perú lo que estaba viendo también que están promocionando mucho el tema de la energía renovable, tanto energía eólica, justamente el tema de los paneles solares, con paneles fotovoltaicos, pero lo que veo es que no se está viendo el tema de cómo proteger ante, como usted menciona, ¿no?, un incendio en este tipo de paneles. Y es algo que es un poco preocupante porque a la final les puede repercutir en algo grande que no vamos a poder controlar si sucede el caso, ¿no? Evidentemente, porque no hay la percepción del riesgo. Entonces, como no hay la percepción del riesgo, pues no pasa nada, claro. Entonces hay muchos agentes muy implicados e interesados en que no haya percepción del riesgo en el tema fotovoltaico. Muchos agentes. Y entonces, por favor, levantemos la mano. Pidamos libro, denunciémoslo. Oiga, ojo con este riesgo, qué es lo que sucede, lo que tal. Yo de algún cliente mío, de ver que estaban poniendo paneles fotovoltaicos, casi me echaron de ser consultor con ellos. ¿Pero qué están haciendo? ¡Qué aberración! Esto hay que hacerlo así, que arde, que No, cada uno lo subvenciona. Y hay mucha subvención en Europa para poner este tipo de instalaciones. ¿Qué pasó? Que pusieron los paneles, ¿vale? Redujeron indiscutiblemente el consumo eléctrico, ¿vale? Al año siguiente vino la compañía de seguros, todo lo que habían ahorrado lo pagaron de prima. Y encima tiene el riesgo ahora, o sea, se han quedado a cero. Muy bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Muy buena la ponencia. Un aplauso para Andrés. Ok. Vamos a darte el certificado. Gracias, un crack. Muy bueno. Muy buena. Vale la pena la pesadilla. No saben de lo que hablo, pero de lo que habla. Yo menos, pero ahí va. Muchas gracias.